Bueno, voy a ir al último de los autores que vamos a ver en este cuatrimestre, que es Johannes Vermeer van Delft, o como lo conocemos normalmente como Vermeer. Ahí tienen ustedes el año de su nacimiento y de su muerte, y puedo decirles, así en grandes rasgos, que es uno de los pintores flamencos más reconocidos. La obra que tiene no es muy profusa, ha trabajado solo por encargos y no ha participado de otras formas dentro del mercado del arte, ¿no? La fama de él está dada por las pinturas de tipo costumbrista, y además con esas obras él tuvo éxito en su época, pero bastante moderado, ¿no? Provenía él de una familia de clase media, y posteriormente él se casa en una familia de clase media protestante, calvinista, y posteriormente él se casa con una mujer católica y esa diferencia religiosa incidió posiblemente en su matrimonio. Hay un montón de cuentos de él con la suegra, que la suegra tenía más dinero, que bueno, que no se las voy a relatar en este momento. Tampoco se sabe sobre su formación como pintor, pero sí se sabe que en un momento ingresa al gremio de San Lucas, que es un gremio de pintores y que había que ser bastante maestro para poder ingresar en él. En el 1653 dicen que ingresa allí. De todas formas, él ha pintado pocos cuadros, menos de 2 al año. Por eso se sabe que no vivió del arte, porque él tenía 11 hijos, ¿no? Y ha debido trabajar en otras cosas. Lo que sí se sabe es que era experto en arte y que a veces lo han contratado para comprobar la autenticidad de pintores o de obras de pintores venecianos, romanos. Él es un pintor barroco, pero siempre se hace la diferenciación de los demás pintores de su época, porque su obra no es una obra que tiene las cuestiones de la luz, ni de las composiciones, ni en esto de, de lo difuso del fondo, como lo que hemos venido viendo. Más bien, las obras de Vermeer se perciben influenciadas por los renacentistas nórdicos, como por ejemplo Van Eyck. Las obras de Vermeer son con una atmósfera cristalina, ¿sí? Más bien es un arte depurado, y que si bien representa esos momentos casuales, como hemos visto en otros artistas del barroco, esas instantáneas, como esta que están viendo, por ejemplo, se las muestra él, pero de alguna manera detenidas. De allí el carácter intemporal de su obra. Acá tenemos esta obra que se llama Muchacha Dormida, que es su primera obra costumbrista, y de alguna manera podría leerse también como moralizante, porque se trata de una señora, se sabe por la vestimenta que tiene, que está dormida en el comedor, como si se tratara de o como si abordara una cualidad negativa, como sería el ocio. Eso es una interpretación que hablan distintos autores, pero realmente lo que vale de este cuadro sería esos detalles minuciosos y ese mimetismo de la realidad, ¿no? De lo natural. Fíjense ustedes los paños, las frutas, todas estas cuestiones suman a la demostración del manejo de la luz que él tiene, que aunque se halle detenida la acción, es verosímil. Es tal vez más verosímil que aquellas luces teatrales reflectadas que hemos estado viendo en el barroco católico. En este caso, la composición en diagonales
la apertura espacial hacia el fondo por esta puerta que está allí semiabierta, y también la apertura hacia adelante con esta mesa cortada como en triángulo, como ustedes verán. Eso dinamiza o bien organiza el espacio de alguna manera al estilo barroco. Les voy a mostrar ahora esta otra obra, que es Muchacha leyendo una carta, que posiblemente la modelo sea una de las hijas, porque él pinta, como ustedes verán y como van a ir viendo a lo largo de las fotos, adentro de su casa, ¿no? Y en este caso esta mujer está situada en el centro del cuadro, frente a la ventana que está a la izquierda y es por donde entra la luz del día, ¿no? Este espacio cuenta ahí con una mesa que está en el primer plano, ¿sí? De todas maneras el espacio no se ve ni cortado ni bloqueado por esa posición, porque como verán hay acá una cortina entreabierta que de alguna manera se abre medianamente teatral, digamos, como para revelarnos algo, para entender que ahí detrás hay algo que ver. La mesa, como ustedes verán, tiene una fuente con frutas y eso es una naturaleza muerta que ingresa, digamos, y que la permite que se articule este primer plano con el fondo. Los detalles de los distintos elementos de la imagen, esa luz casi fotográfica, ¿no?, de la escena, las texturas como el paño tejido grueso donde está la bandeja con las frutas, la cortina liviana y sedosa del primer plano, la otra cortina roja que se va hacia el fondo, el vidrio que refleja, a ver si tengo otra, el vidrio que refleja a la mujer, permiten la creación de esta atmósfera que es nítida. Es una atmósfera que es clara, definida y que nos distrae de la complejidad espacial que él nos muestra. Esa nitidez, esta claridad, de alguna manera de muchas maneras, se diferencia de las pinturas barrocas que hemos venido viendo en las cortes católicas y también en Rembrandt. Les voy a mostrar dos pinturas de exteriores. Esta es una callejuela de Delft, que es donde ellos viven, donde él vive, que sería un paisaje urbano, ¿no?, que da cuenta que él puede elegir cualquier motivo, cualquier objeto o cualquiera de las cosas de su cotidianidad, de lo que él ve todos los días. No elige nada deslumbrante, sino que fija la mirada en esta atmósfera lumínica, ¿no?, en la luz del aire, sin sombras angustiantes ni contrastes, sino en ese aspecto, les diré, inasible, o casi invisible, pero real en estas obras silenciosas. Es como si se tratara más de la luz que del paisaje urbano en este caso. Lo mismo que en esta vista de Delft, que es la ciudad vista de un plano más alejado, una vista general, panorámica, donde ustedes pueden ver cómo es el manejo de la luz. Es una luz diáfana, sin estridencias, sin grandísimos contrastes. No es que no haya contrastes, pero son muy tenues, y aquella cualidad de la que habla Belflin, de la claridad relativa o de la claridad absoluta o relativa, en estos casos, en el caso de Vermeer, es casi la claridad absoluta, como ustedes verán. Este cuadro muy famoso de él, que se llama La lechera, se trata de una empleada de la casa, porque él, como verán, toma a las personas de distintas clases sociales,
por igual, las retrata por igual, lo mismo que objetos más de lujo o cualquier objeto de la casa, o inclusive los vecinos de enfrente, no sé, la casa de los vecinos, todo lo toma con la misma, con el mismo interés, ¿no? En este caso, este personaje en su sencillez, digamos, nos muestra o se nos muestra como, de alguna manera, como un valor moral, ¿no? El valor moral que tiene es su integridad y también su sencillez, ¿no? Nuevamente vemos que ingresa la luz por la ventana del lado izquierdo, y esa luz es tan creíble por la incidencia en la mujer, en las telas, en los distintos colores de la ropa, que son bastante saturados, como ustedes verán, y especialmente yo lo noto ahí en el blanco de la pared, en la pared del fondo, que con una sensibilidad propia de un pintor nórdico, como ustedes verán, ha captado los matices y los valores del blanco, que por eso mismo el blanco también refleja luz, ¿no? El blanco refleja la luz que ha ingresado por la ventana hacia adelante, y fíjense ustedes cómo recorta la figura en la parte esta de atrás, cómo contrasta ahí. Es un contraste alto, que si no le prestamos atención no nos damos cuenta, por el modo en el que él plantea la obra, ¿no? Estos modos calmos, ¿no? Pero ahí hay un contraste alto. Y ese contraste con el cuerpo de la muchacha es donde la despega a la figura del fondo. Y entonces ahí la instala en el espacio tridimensional, ¿no? Fíjense que del azul del mantel que está en esta mesa, que fíjense la forma que tiene la mesa, que se abre hacia el fondo. De ese azul del mantel que se ubica, nos marca una perspectiva en diagonal, ¿no? Que se relaciona con la perspectiva de la ventana, ¿no? Pero fíjense cómo se abre, como si el punto de fuga estuviera acá adelante. Se abre hacia el fondo, se continúa en el delantal y abre de esa manera, como les digo, el espacio hacia atrás. El espacio hacia atrás. La naturaleza muerta nos distrae acá un poco, ¿sí? Con esa veracidad, con esa verosimilitud, pero esto se abre hacia el fondo, y de alguna manera nos hace que se destaque este gran contraste, que es, como les digo, el que instala la tridimensionalidad, ¿no? Lo que quiere decir que esta es una obra que tiene un dinamismo compositivo que se relativiza por la parsimonia de la lechera, ¿sí? Por la concentración de ella y a la vez de todo el cuadro en un punto, que es este. Esta obra se llama Mujer con jarra de agua, ¿sí? Y fíjense cómo repite los mismos modelos con variantes llenas de poesía, digamos, de la vida cotidiana. Los rincones iluminados con suavidad, las acciones cotidianas, y en este caso automática, como sería la de abrir la ventana o tomar la jarra, o como en la anterior tomar una carta, las vidrieras esas de la ventana que son de plomo, los tapices que son casi siempre los mismos, es decir, que son los modelos, lo mismo que las sillas, siempre son las mismas, pues son los modelos del taller que está en su propia casa, ¿no? Bueno, entonces podemos ver que aunque esos modelos son los mismos, en todas las pinturas vemos ese virtuosismo que queda siempre a la vista, al igual que esta atmósfera etérea que es como un vehículo de la luz clara, ¿no? Tiene contrastes, pero no contrastes fuertes ni tensos. Aún cuando dispone, por ejemplo, un espejo, no, a ver si lo tengo acá, como acá,
¿Ven? Acá dispone un espejo en la lección de música, pero fíjense que ni aún ahí se abre el fondo hacia el infinito, ¿no? Sino que siempre se detiene en el ámbito familiar y en esta caja, digamos, en estos espacios cúbicos en los que instala los personajes. Les muestro rápidamente esta otra pintura muy famosa de él, que es La Tazadora de Perlas, que nuevamente tiene los mismos elementos que las otras, la mesa, los grandes paños, una ventana por la que ingresa la luz de izquierda a derecha, un cuadro en el fondo, a veces hay un mapa, a veces está un cuadro. Este es un cuadro que ustedes deberían tratar de identificar porque lo conocen, pero fíjense toda la escena y todo hacia dónde va dirigido. Pues toda la atención va dirigida, fíjense, a esta balanza. Es como que si se organizara toda la composición en un elemento que es ínfimo. Es decir, que se organiza en dirección a algo que es casi inasible, que es esta balanza, o algo inasible que puede ser, ¿por qué no?, el equilibrio. Eso es detalle. Podría tratarse de una imagen alegórica del equilibrio, pero es más fácil creer de que se trata de poner en el centro de la escena a lo más frágil. Es como dotar a ese elemento que de alguna manera es insignificante del poder de determinar el resto de la composición. Les voy a mostrar esta otra obra, una obra muy famosa, hasta unas películas se han hecho con esta pintura, ¿no? En este caso se trata de una pintura que podría ser un retrato, pero aparentemente no lo es. Es la pintura de un rostro expresivo, que generalmente es anónimo, que se presentaba como prueba de la maestría de alguien, ¿no? Hay un antecesor que es Frans Hals, que yo no les he mostrado obras de él, en los que hace este tipo de retratos con una expresión de un instante, ¿no? No se sabe quién es el personaje este. Puede que sea una de sus hijas o una de sus criadas, a la que ha caracterizado con un tocado de tipo oriental y con un aro de perla, que digamos es el que le da el nombre a la obra y es el que marca un punto importantísimo. Nuevamente, un elemento secundario es el que le da, digamos, el punto importante o el elemento importante que va a definir o sobre el cual va a desarrollar el resto del cuadro. Fíjense que la figura se halla a un cuarto de perfil sobre un fondo oscuro. En este caso, la luz es más contrastada que en el resto de las figuras, digamos, en el fondo con la figura, ¿no? Hace que este contraste, hace que se recorte de un lado la figura, fíjense, claramente con el fondo. Y hacia el otro lado hay un claroscuro suave que se esfuma hacia el fondo y que elimina la unión entre el fondo y la figura. En este caso, la claridad y la limpidez del aire que pinta Vermeer da paso a un tipo de iluminación y a una relación fondo-figura que tiene una tendencia más claramente barroca que las anteriores que hemos visto. Les muestro ahora la retratera, que es un personaje más bien ordinario en el campo de su cotidianidad, ¿no? En la intimidad de las tareas domésticas, como la lechera también. Es como si estos personajes no formaran parte del mundo del espectador, ¿no? Están siempre aislados, como ensimismados. La mujer, como ustedes verán, está inclinada hacia adelante y ocupa ella con sus implementos allí casi todo el cuadro. De alguna manera elimina el fondo, que es totalmente neutro, es claro, es neutro e iluminado.
Y en ella, como en casi todas las pinturas de Vermeer, hay uso de colores muy saturados, de colores intensos. Y la luz, en este caso, tiene una orientación inversa a las otras. Fíjense que esta luz ingresa desde la derecha. Les muestro unos detalles para que vean cómo abre las figuras, ¿no? Cómo abre las formas. En algunos casos, en unas partes da unos toques muy claros, y en otros fíjense lo que hace, ¿no? Así como Van Eyck era un estudioso de la óptica, Vermeer también lo es. Y esta es o de allí sale la calidad mimética que tiene en sus obras. Esta obra es muy pequeña, como las demás son obras de pequeño formato que estarían más relacionadas o serían más próximas al tipo de pintura intimista que él desarrolla. Por eso cuando ampliamos se ve demasiado grueso, por ejemplo, el entramado del lienzo. Por último, les voy a mostrar esta obra que nuevamente se desarrolla en el interior de su casa. Se llama La alegoría de la pintura. Y ahí hay una serie de objetos, que se ve una máscara, la mesa, las sillas de siempre, el telón, una lámpara muy importante, un mapa al fondo, ¿sí? Un montón de este telón allí puesto de una manera, creando un espacio. Yo me pregunto, teatral, lo pongo entre comillas y con signos de interrogación, más o menos teatral, ¿no? Donde se ubica él de espaldas, y él está pintando a la joven que está vestida como una musa, pero es la musa de la historia, es Clio, es decir que más que que a la pintura parece remitirse a un hecho de la historia, este caso, ¿no? En la pared pueden ver ustedes que hay un mapa de los Países Bajos, que está identificado, se conoce cuál es ese mapa. Ha sido hecho en 1692, en el año que fue el Tratado de Westfalia. Y alrededor del mapa hay vistas de las distintas ciudades, entre las que se encuentra Delft. Delft es la ciudad donde ellos viven, ¿no? La lámpara, como ustedes verán, tiene un águila ahí arriba, tiene un águila de doble, y ese es el símbolo de los Habsburgos, como si se tratara de una conmemoración de la alianza entre las Provincias Unidas, que son los Países Bajos, como ya les dije, el Imperio Alemán, España y Lorena, en contra de Francia. Pero más allá de este cuento que les estoy contando, el cuadro, dentro del cuadro, es algo que es novedoso y que lo hemos visto en la obra de Velázquez, ¿sí? El pintor pintando el cuadro dentro del cuadro, ¿no? Esto también tiene que ver con las cuestiones de óptica y de espejos, ¿sí? Y de reflejos y de ver una imagen dentro de la otra, ¿no? De todas maneras, en este cuadro hay esta sensación de intimidad, de calma. Aquella idea calvinista de que todo es obra de Dios y en este sentido todo merece ser representado, son características de la obra de Vermeer, ¿no? El espacio como una caja organizada con verticales y con horizontales, en los que levemente inserta algunas direcciones oblicuas, determinan esa quietud meditativa del espacio. Eso lo podemos ver en toda la obra. La visión desde la luz que ingresa desde el ángulo izquierdo en la obra y que nos dirige la mirada siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. También hemos visto en todas que no hay narración de historias, porque más bien él es un contemplador. Los personajes generalmente están ensimismados, cada uno dentro de sus propias tareas. Las escenas, en su mayoría, mujeres en el hogar, que son, como les dije, generalmente son o las criadas de la casa o las hijas o la mujer, siempre son las mujeres que lo rodean a él, y todas están bañadas con esta luz prodigiosa, les diré.
Otra de las características es la coexistencia entre lo nítido y lo desenfocado. Lo vimos ahí en la encajera, ¿no? Con eso él refuerza de alguna manera el ilusionismo, porque es más o menos así como vemos. Fijamos la vista con lo que tenemos en foco y lo que está alrededor pierde el foco. Ese ilusionismo que tiene que ver con sus conocimientos de óptica, siempre calmo, y también un ilusionismo poético. Eso es lo que tenía para decirles sobre Vermeer, y con este video terminamos el cuatrimestre, chicos.